Bienvenidos amigos de Orden del Tiempo nuevamente a este canal, soy Bernardo y vamos a comenzar con algo, con un libro de esos que enganchan de la primera página al último, que te engancha, que te atrae, que te come la cabeza y que te tienes que tomar un poquito de respiración. Dentro de unos días se estrena la nueva versión de Cementerio de Animales, Pet Sematary o Cementerio de Mascotas, según alguna versión. Aquí tengo mi ejemplar, me lo compré hace en enero, creo, sí, en enero, a finales de enero, perdón, y me lo leí a principios de marzo, sin duda. Son casi 500 páginas, me lo devoré en una semana y os vengo a hablar de su historia, de qué es lo que nos podemos encontrar en la película. Este vídeo se va dividiendo en partes. Una de ellas va a ser sin spoiler alguno, una pequeña reseña, una pequeña historia contextualizando el libro, y una segunda parte pues hablando más detalladamente del libro y también de la película que se hizo en 1989. Dentro de unos días subiré el vídeo sobre la segunda parte de Cementerio de Animales, una película, digamos, apócrifa que no tiene nada que ver con todo esto, sino que cogieron el tirón e hicieron una segunda parte y ya lo entenderéis perfectamente. Y sin duda cuando vea Cementerio de Animales os traeré mi reseña y espero que os guste. Así que en cuanto veáis un gato por aquí o sin duda haga una especie de corte, ya sabréis que será la parte con spoiler. Bien. Nos tenemos que ir hasta la década de los 80, incluso anteriormente, porque el propio Stephen King sufre, digamos, problemas personales. Sufre la muerte de un hijo. También, poco tiempo después, uno de sus gatos es atropellado en la carretera y lo entierra en un cementerio de animales cercano a su casa. Este contexto le sirve para narrar o para escribir una novela. Él la empieza a escribir pero jamás la llega a publicar. Incluso su mujer, cuando la lee, pues no le da ningún tipo de ánimo, porque piensa que la novela es demasiado terrorífica, demasiado oscura y que posiblemente pueda ocasionar algún problema al lector. Incluso como hay motivos personales por medio, pues tampoco se anima a que su marido la publique. Pero en ese momento Stephen King se le termina el contrato con la editorial donde él suele publicar sus libros, y para cerrar contrato, para que no haya ninguna pérdida económica, ninguna demanda, le exigen que publicase una última novela a cambio de pasta, de dinero, ¿no? De millones de dólares en este caso. Y Stephen King pues ya tenía un libro guardado, lo entregó el borrador y sin duda lo publicado. Desde la propia editorial pensaron que ese libro no iba a tener demasiado éxito porque era demasiado terrorífico. Pero la cosa cambia y ese libro se convierte en un auténtico bestseller. Tengo que decir que paralelamente King está escribiendo It, que se publica años después, y como veremos, como ya sabéis muchos de ustedes, o si no lo sabéis, propio Stephen King ubica toda su novela en un mismo universo o un multiuniverso, como en el caso de La Torre Oscura, que conecta básicamente todos esos mundos paralelos en uno solo, creando un gran multiverso. Pero en este caso se ubican en la Tierra, ¿no? En este caso en el contexto de los Estados Unidos y demás, como It, Cementerio de Animales, y el 90% sí, digamos que se conectan entre ellos formando un universo de ficción, el Steven verso, si lo queremos llamar así. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en esta novela se nombra el pueblo de Derry. Derry es un lugar ficticio, pero no llega a aparecer completamente como protagonista hasta el libro de It, pero ya aquí da pequeña pincelada. ¿De qué trata Cementerio de Animales? La reseña es la siguiente: la típica familia norteamericana, formada por un padre, Luis, una madre, Rachel, y dos niños, Ellen y el pequeño Gabe. Se mudan desde Chicago hasta Ludlow, en Maine, porque el padre consigue un trabajo de médico en la universidad.
La típica familia norteamericana, tienen un gato, se mudan a la típica casa en extrarradio de estos grandes jardines y ahí pues empiezan a formar su nueva vida, su nueva alegría, su nuevo contexto familiar. Pero ahí descubren básicamente un cementerio de animales que se ubica muy cercano a su casa y descubren que está rodeado de un enigmático bosque. Sin duda un libro que te engancha de principio a fin, un libro que te absorbe, eso que te absorbe y que quieres seguir leyendo más y más. Hasta tal punto que tú propiamente tienes que ir para, tómate un descanso, deja el libro y retómalo dentro de un rato o incluso mañana. También es un libro que si tiene mascotas mayores, en este caso ancianas, posiblemente piense o reflexione sobre su desenlace, su fin y también sobre la gente que tiene alrededor, ¿no? Sin duda en ese libro pues básicamente si habéis visto, me pasó algo muy semejante si habéis visto la segunda temporada de American Horror Story Asylum, esa especie de agobio y claustrofobia de estar encerrado pues, y que tenía que parar para tomar un aire. Pues básicamente ese libro es así, es fabuloso y muy recomendable. Hasta aquí termina este vídeo, siempre que no queráis spoiler. Si os da igual o si habéis leído esto, pues básicamente podemos continuar ahora. Pues los spoilers, como ya he comentado al principio, todo esto se origina y está basado en gran parte en la propia biografía de Stephen King, ¿no? Con la pérdida de su hijo aquí en el libro, sin duda cuando el pequeño Gay muere atropellado es uno de los momentos más terribles del libro que más te impacta porque al principio digamos que Gay es uno de esos personajes random en el libro porque no le da mucha importancia, pero a medida que va avanzando la trama el pequeño pues va cogiendo más relevancia, más importancia y le va cogiendo especialmente cariño. Y cuando está en ese punto harto, pues Stephen King te lo liquida. Es más, él mismo te hace el spoiler porque no es una de estas cosas que te debe venir, sino que está en su máximo esplendor, está jugando con el padre, su momento máximo de felicidad para los dos personajes y de pronto Stephen King en mitad del capítulo dice: será la última vez que ellos conozcan la felicidad antes de que el pequeño hijo de la familia muera. Carajo, tú te quedas diciendo ¿qué ha pasado aquí? Ya cuando termina ese capítulo empieza la segunda parte del libro y ya pues digamos que es el pequeño funeral del niño. Aquí el pequeño Luis pues tiene ese retaílo, ese debate interno sobre si solventa o resolver este problema como ya hizo con su gato Winston Churchill. Winston Churchill, ¿no? Como se llama el gato de la familia, quien fue atropellado y por consejo de su vecino Jack, fue enterrado en un cementerio Mi'kmaq, un cementerio de los indios norteamericanos, el cual puede resucitar a la vida y el pequeño gato resucitó y básicamente Luis hace lo mismo con su hijo, pero descubre que toda la advertencia que le ha dado Jack pues van cumpliendo, que los resucitados digamos tienen una especie de Wendigo, una especie de demonio oscuro dentro, no son 100% ellos mismos. El pequeño pues se convierte en la peor pesadilla que os podéis imaginar, ¿no? Si ya da por sí miedo la aparición de un niño fantasma, imagínate un niño resucitado y que va completamente asesinando por ahí a la gente. El libro termina y te lo dejan bastante en el aire. El pequeño Gay también asesina a su madre y Luis es el único superviviente junto con su hija, pero su hija está en ese momento en Chicago porque la envían allí después del funeral de su hermano. Y el libro completamente acaba con la resurrección de la mujer que le pone la mano en el hombro al marido y le dice: amor mío, ya estoy aquí. Ya que pues tu imaginación puede volar y puede tomar la opción de que pues, posiblemente no se haya convertido en malvada según el tiempo que ha estado muerta, o sin duda pues ha matado al marido como una especie de cómo hizo su hijo y cómo hacía su gato con todos los animales pequeños que pillaba. ¿Por qué digo esto? Porque en 1989 se hizo la película, el propio Stephen King fue guionista. La película está bastante bien, la recomiendo bastante. Me recordó bastante a la primera versión de It, esta miniserie que aquí llegó como forma de película. Y la verdad es que es muy buena. La película, si la veis, es muy buena. La serie, si la veis, es muy buena. La película está bastante bien, la recomiendo bastante. Me recordó bastante a la primera versión de It, esta miniserie que aquí llegó como forma de película.
e incluso está, yo diría que mejor adaptada en el caso del libro. Pero lo que sí me choca es que se nota bastante que hay como más largometraje grabado, pero se fue recortando también cuando se terminó de grabar la propia Paramount, pues digamos que acortó muchas cosas, puso mucha pega, porque según para ello era muy terrorífico. Y si veis la película, pues esos cortes, si habéis leído el libro, se notan demasiado. La película pues es muy similar al libro, básicamente la misma trama. Cambian algunas cosas, algunos personajes, por ejemplo la mujer de Norman no aparece, sino que va, su rol, o entre comillas, es sustituido por el de Missy, la que limpia en la casa del matrimonio Creed, en este caso de Louis y de Reggie. Digamos que esa especie de rol pues lo tiene Missy, ¿no? Pero poco a poco, digamos que tampoco se diferencia mucho con el libro. Es cierto que el libro te da más imaginación a volar y que la película pues va demasiado deprisa. Pero una de las principales diferencias con el libro es su final, donde realmente Luis resucita a su mujer. Esta vuelve a aparecer y de nuevo le pone la mano en el hombro y le dice: amor mío, ya estoy aquí. Pero la mujer regresa como si fuera una especie de zombie de Walking Dead, cosa que no tiene sentido, porque en el libro tampoco especifica muy bien cómo resucita. Es más, no se la describe físicamente, pero por lo visto, por lo demás resucitaron, en este caso los animales, y también el pequeño Billy, ¿no? O Timmy, no recuerdo ahora mismo bien, uno de los, el que se tiene constancia que resucitó después de que hubiesen muerto en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se les dejaba ninguna secuela, sino que resucitaban aparentemente bien físicamente. Incluso su hijo Gay fue atropellado por un camión y sí tenía, digamos, una especie de marca, pero tampoco el niño se describía en plan zombie, sino que Stephen King básicamente describió al niño bien, solo que con algunos moratones y demás. Pero en la película la madre vuelve con una especie de zombie, el padre está locamente enamorado, la besa y la madre pues coge un cuchillo que había en la mesa y mata al padre, y ahí acaba la película. También me recordó bastante a la novela Frankenstein, al original, ¿no? Porque vemos a los dos profesores Víctor Frankenstein. ¿Qué quiero decir con esto? Si habéis leído la novela de Frankenstein, básicamente habéis descubierto que el personaje de Víctor Frankenstein poco o nada tiene o se parece al que nos ha llegado a través del cine, ¿no? A esa especie de científico loco que quiere crear vida porque sí. Víctor Frankenstein era todo lo contrario. Esa creación de vida fue un experimento, pero después estuvo maldiciendo a sí mismo y estuvo convenciendo a los demás de que jamás volvieran a hacer aquello. Incluso quería ir detrás de su creación para destruirla, para acabar con esa abominación que él creó, pero esa criatura se le revela a él. Es más, incluso si habéis visto la película Van Helsing, esta de Hugh Jackman, que hizo en 2004, la figura del monstruo de Frankenstein sí se asemeja bastante al del libro, cosa que otras versiones pues no han respetado, sino que han creado como una criatura pura de corazón y de alma, pero en realidad no es así. ¿Y qué quiero decir esto con los dos profesores Víctor Frankenstein? Pues el primero, aquel que maldice, el que pone las cosas como son, es el viejo Sharp, el vecino de Luis, que le enseña todo esto, pero que le iba diciendo que por favor no hiciera más, ya ha jugado bastante, que no resucitara ningún ser humano. Pero el propio Luis, cuando resucitó a su gato, pues ya tenía esa chispa, esa maldición, como la llama, que terminó resucitando a su hijo. Pues ahí perdió completamente la cabeza y después resucitó a su mujer. Y aquí ha llegado esta reseña de Cementerio de Animales. Espero que os haya gustado, que le apoyéis bien al vídeo y que en estos días pues subiré la reseña de la película de Cementerio de Animales 2, que aún no la he visto. Esto está siendo grabado el 13 de marzo, así que en unos días creo que la veré y lo grabaré. Desde entonces nos vemos próximamente, porque para ustedes el espacio y el tiempo no le interfiere demasiado. Un saludo y hasta pronto, amigos.